Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Lenz y me da muchísimo gusto que nos estés acompañando en este canal en Vista Insight. Te pido, por favor, que compartas esta información tan importante y si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Cuando perdemos la vista, ya sea parcial o totalmente, sentimos que nuestra existencia se derrumba. Sentimos que hemos sido arrojados del camino. Sentimos como que nos han arrebatado el futuro. Sentimos tantas cosas. Pero ¿qué hay detrás de esos sentimientos? Y sobre eso vamos a reflexionar el día de hoy. Y para ello está conmigo Roberto Cancino, que se conecta desde Morelia, Michoacán, en México. Roberto, después de haber adquirido la discapacidad visual, estudió psicología educativa y posteriormente una maestría en psicoterapia humanista. En el 2011 recibió un reconocimiento muy especial de parte del gobierno del estado de Michoacán por su servicio comunitario. Roberto, además de dar consulta privada, tanto individual como de pareja, también enseña el uso de tecnología adaptada, lo que conocemos como tiflotecnología, y también es docente en un centro de atención múltiple. Roberto, para mí es un honor tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Hola Angie, muy bien, muchas gracias. Muy contento de tener la oportunidad de estar contigo. Gracias por tu invitación. No, al contrario, es un honor para nosotras. Y Muchas pues, gracias. ¿qué te parece si para comenzar nos encantaría conocer un poco sobre tu historia? Ok, bueno, pues yo nazco en la Ciudad de México. Estudio allá lo que es mi licenciatura o mi ingeniería en aquel momento. Yo no había todavía perdido la vista. Terminando la carrera de ingeniería en comunicaciones electrónica, tengo un accidente médico por causa de un medicamento que me pusieron en el cuerpo para hacerme un estudio, y este medicamento me provoca una reacción alérgica en el cerebro que, por no atenderme oportunamente, me provocó una lesión en el nervio óptico, y esto provocó mi adquisición de la discapacidad visual prácticamente en 2 días. Un día me fui a dormir pensando, la doctora me dijo que me revisó que era por los nervios. Me voy a dormir, al otro día veo prácticamente un 10% de lo que era la vista normal, y al otro día ya no veía nada. Ay, qué duro. Entonces fue así como que totalmente impactante, sobre todo acabando de terminar mi carrera con muchas expectativas, muchos sueños, y de repente llega esta situación que yo no me esperaba. Creo que pues muchas personas no se esperan algo así, o nunca contemplan que podemos pues pasar por algo así, ¿no? Ujú. Entonces, después de un proceso de duelo, más o menos de 5 años, en los que vienen muchas emociones, muchos sentimientos, muchos pensamientos, eh, logro pues, elaborar mi proceso de duelo más o menos en 5 años, y me reincorporo de alguna forma a participar en la sociedad, eh, entrando a trabajar en la Secretaría de Educación Pública, aprovechando mis conocimientos de electrónica. Pude entrar como maestro de computación en un centro de atención múltiple que en aquel tiempo era la escuela para ciegos de aquí de Morelia, Michoacán. Y entonces entro yo cuando se inaugura el taller de computación, ya aprovechando las ventajas de los lectores de pantalla, en aquel tiempo el JAWS, en sus primeras versiones. Eso fue en el 2006. Y a partir de ahí, al darme cuenta que yo no tenía realmente pues la preparación en el área pedagógica, porque no era yo no había pensado nunca tener que estar en esa oportunidad de dar clases ante alumnos. Entonces decido entrar a estudiar la psicología educativa, que era un perfil que me permitía a mí estar justificado en mi lugar, en mi centro de trabajo. Y al Ujú. estar en esa licenciatura, que va enfocada más que nada al área de la atención psicopedagógica, perdón, hacia los alumnos, hacia las familias de los alumnos, es cuando descubro esa parte maravillosa de la psicología, y me nace ese deseo de poder dar terapia de manera individual. Pero con esos estudios que yo tenía no era suficiente por el enfoque que tenía la carrera. Entonces tuve que estudiar ese posgrado, que fue la maestría en psicoterapia humanista, y ya con eso ya tuve el aval para poder tener
mi consultorio particular y poder dar terapia de manera individual y ya posteriormente con otros diplomados y más cursos y preparación, también ya en terapia de pareja. Y actualmente es a lo que me dedico, trabajo como maestro. De alguna forma tengo la fortuna de esas dos pasiones que eran para mí desde la juventud, que era la parte de la tecnología y la psicología, porque sí me interesaba mucho, pero yo me incliné más por la parte de la electrónica, de la ingeniería. Y finalmente ahora tengo esa fortuna que por las mañanas me desempeño en el área tecnológica, dando clases de computación y por las tardes desde el área psicológica atendiendo a personas, ya sea de manera presencial en el consultorio o ahora a partir de la pandemia, también en línea. Y además de que doy algunos cursos o talleres, algunas pláticas o ponencias referentes a temas sobre todo enfocados a la discapacidad, a la inclusión o a la superación personal. Ujú. Qué Eso sería así bonito de que resumen. pudiste unir ahora sí que tus dos pasiones. Sí, así fue. La vida tiene muchos misterios, ¿no? Caminos que nos llevan por donde no sabemos y finalmente en este caso para mí fue algo afortunado. Sí, sí, sin duda. Para poder entrar en contexto de nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy, quisiera que profundizar y que nos expliques qué relación hay entre los sentimientos y los pensamientos. Ok. Hay algo que yo le llamo el triángulo de la conducta, que es como si nos imaginamos ese triángulo que tiene tres vértices y en cada uno de los vértices ponemos uno de estos tres aspectos. Uno es el pensamiento, otro es las emociones y otro es la conducta. Y están en forma de triángulo porque de alguna forma podemos girar hacia un sentido o hacia el otro en cuanto a una secuencia de cómo se van llevando esos pasos para llegar de uno a otro. Generalmente, de manera habitual, aunque no es una regla, pero digamos que el 90% de las situaciones que vivimos nosotros en la vida se generan siempre a partir de un pensamiento, que puede ser un pensamiento instantáneo o un pensamiento automático que nos puede llegar ante una situación y que tiene que ver tal vez con un constructo que tengamos de nuestra infancia o la cultura que se nos ha sembrado desde la infancia. Y a partir de ese pensamiento se nos genera en el cuerpo una emoción que tiene que ver con la forma como procesamos ese pensamiento, ya sea si es un pensamiento que nos pueda llevar a sentir miedo, a sentir una alegría, a generar una expectativa hacia la vida. Entonces viene una emoción y después de esa emoción hay una conducta, además de una reacción fisiológica en el cuerpo. Un ejemplo muy claro que yo pongo con mis pacientes es cuando les pido que ellos, para que consideren la importancia de tener siempre ese pensamiento con un enfoque positivo Ujú, ante las situaciones, que se imaginen, por ejemplo, que tienen un limón en su mano, ese limón lo parten con un cuchillo, agarran una mitad de ese limón y se lo llevan a la boca, y ya que lo tienen en la boca, y te pido, Angie, que también te lo imagines, así tu limón ahí en la mano y te lo llevas a la boca y ujú. le das una fuerte mordida, al igual que todos los que nos puedan estar escuchando y viendo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando nos imaginamos esto y cuando pensamos en esa mordida muy fuerte que le damos al limón? Generalmente viene una sensación de salivación. A mí en lo personal siento también así como ese escalofrío de lo ácido del limón. Y Ujú, entonces ahí estamos viendo cómo un pensamiento, porque finalmente solamente lo estamos pensando, nos lleva a una reacción en el cuerpo, una reacción ujú, fisiológica que se puede manifestar, se puede palpar, se puede medir. Y entonces, ¿por qué la importancia de que tenemos ese enfoque positivo hacia las situaciones? Nos puede ayudar a no generar situaciones en el cuerpo indeseables o incómodas o que nos lleve a alguna situación de alguna patología o alguna situación emocional no adecuada. Y a partir de eso generamos una conducta. Hay veces que reaccionamos instantáneamente para protegernos, para adaptarnos ante alguna situación, basándonos en esa emoción que tengamos. O hay a veces que son conductas innatas o ya automáticas por instinto, como es cuando tienen que ver sobre todo con el sentido de supervivencia. Entonces, ujú, de alguna forma, es la manera como el pensamiento va generando o va influyendo tanto en nuestras emociones como en nuestra conducta y también en la respuesta del cuerpo, en esa parte fisiológica que pasa con el cuerpo. ujú.
Y cuando perdemos la vista, ¿cuáles son los pensamientos predominantes, los que más nos abruman? Ok, allí es una gama intensa, como lo decías ahorita en tu hermosa introducción que hiciste, es una gama completa de muchas emociones, pensamientos, reacciones voluntarias e involuntarias, Mm, que tienen que ver con dos partes que yo puedo separar. Es aquellas situaciones o aquellos pensamientos que tienen un fundamento basado en la realidad y otros pensamientos que a lo mejor no están basados en la realidad, pero que los dos tipos de pensamiento finalmente nos afectan, finalmente provocan reacción en nosotros. Eh, Cuando vamos elaborando ese proceso de duelo, que es al tener una pérdida, como en este caso sería la pérdida de la vista, vienen diferentes etapas que tenemos que ir viviendo aunque no queramos. Eso así lo estableció primero Elizabeth Kubler-Ross, ya después otros autores, pero ella manejaba 5 etapas, que es la negación, que es como decir, esto no me está pasando a mí, que fue algo por lo que yo viví, de decir, esto no puede ser posible que me esté pasando cuando yo veía que abría los ojos y sin embargo no veía absolutamente nada. ujú, Después viene un momento y ahí vienen pensamientos, ¿no? Si te fijas, ahí estamos ya pensando, esto no me está pasando, es esa negación y en esa negación también hay situaciones en el cuerpo que están pasando nuevamente. Al yo estar negando algo, estoy generando ya una sensación de ansiedad por no ujú. estar congruente entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y entonces después de ahí ya viene otra etapa como es la ira o la culpa, que es también un proceso en el que a lo mejor yo estoy muy enojado, me puedo enojar mucho ante alguien, ante Dios, ante la vida, por lo que me está pasando, al mismo tiempo que puedo sentir culpa por lo que yo dejé de hacer y que tal vez me llevó a esa situación, o que a lo mejor sin yo haberlo generado, yo puedo sentirme culpable por alguna razón, o por lo que dejé de hacer cuando tenía la vista, de actitudes de actividades que yo pude realizar y que las fui postergando pensando que teníamos todo el tiempo del mundo, ¿no? Como fue en mi caso, que yo siempre fue mi sueño estudiar inglés cuando yo saliera de la ingeniería y Ujú, lo fui dejando y yo decía, cuando termine la ingeniería voy a poder estudiar inglés. Y en ese momento para mí ya fue muy difícil porque en ese tiempo casi todas las escuelas manejaban como una docencia basada en los audiovisuales. Y entonces yo no podía ver lo que estaba en las imágenes, busqué varias escuelas donde yo pudiera estudiar inglés y generalmente había una negativa por esa parte, porque se ujú, basaban en lo que tú pudieras ver en una pantalla y ya lo que pudieras tú estar leyendo o escuchando al mismo tiempo. Y entonces viene esa parte de la culpa de lo que dejé de hacer, y luego viene la negociación, que es como qué puedo yo hacer o intentar hacer desde mi consciente para tratar de recuperar o tratar de remediar lo que está pasando conmigo, como si pudiera regresar el tiempo, ¿no? Como diciendo, si yo hago esto, tal vez pueda recuperar la vista, que fue mi ujú, caso. Y finalmente viene la tristeza que es como la etapa de depresión que podemos pasar antes de ya una aceptación. Y en este proceso que son pensamientos, digamos, basados en esa realidad, están envueltos, están mezclados con otros pensamientos que pueden ser tal vez mitos o pueden ser tal vez estigmas que están en la sociedad o que incluso pueden estar en nosotros mismos, por lo que podíamos ver nosotros antes hacia las personas con discapacidad visual, que fue mi caso. Yo fui víctima de lo que se conoce como una autoestigma, o lo que es una interiorización de los estigmas. Yo me creía esos propios estigmas o esos propios mitos que generalmente no están basados en la realidad o no son ciertos, y yo me los creí. Mitos que a lo mejor a mí me llevaron todavía a sumergirme más en la depresión, a llevar a situaciones de una tristeza profunda, de una desesperanza, y que generalmente eso pasa en esos momentos porque perdemos las expectativas o vemos que lo que era nuestra expectativa de vida se rompe. mm, Decía Alexander Lowell, que hablaba mucho de la depresión, que es como si tú voltearas a ver tu pasado y ves cuáles eran tus sueños y de repente volteas hacia el futuro, hacia el lado contrario, y ves que ese futuro ya no se va a poder cumplir por lo que tú estás viviendo, y entonces en el presente viene la depresión. Entonces ujú. en mi caso fue así. Yo estaba lleno de esas falsas creencias de lo que iba a ser la vida de una persona con discapacidad, y eso a mí me llevó a sumergirme en esa desesperanza, en esa pérdida de sentido de vida,
y para mí incluso llegamos a sentir, o hay personas, un 50% de las personas que pierden la vida, perdón, que pierden la vista, Ujú, llegan a tener sentimiento de autodestrucción, de ujú, quererse hacer daño a sí mismos, nada más en pensamiento, ¿eh? O sea, no es que lo lleguen a hacer. ujú, Afortunadamente es menos del 10% que llegan a hacer algún intento de autoagresión, pero sí es general que las personas sientan eso. Y en mi caso fue así. Al ver mi futuro ya como en ese aspecto muy gris, yo estaba esperando de alguna forma pues que llegara la muerte. Por ujú. esa forma como yo estaba procesando tanto esa información de lo que yo estaba viviendo apegado a la realidad, como también aquellos estigmas o aquellos mitos que yo me estaba creyendo y que estaba interiorizando. Ujú. Nos hablaste ahorita de pensamientos basados en la realidad y pensamientos basados en falsas creencias, en mitos y en estigmas. Así ¿Nos es. podrías dar ejemplos y decir cuáles son estos pensamientos, estas falsas creencias que hay respecto a la discapacidad visual y a nuestra situación que estamos viviendo en ese momento? Así es. Hay muchos mitos, por ejemplo, yo hice en algún momento una encuesta cuando iba a dar algún taller sobre discapacidad visual con mis propios alumnos, alumnos adultos y alumnos jóvenes, sobre Ujú, qué se habían encontrado ellos en la realidad o en la sociedad, referente a qué mitos encontraban, qué veían en las personas, en la sociedad en general, hacia nosotros, hacia personas con discapacidad. Y hay mitos tales como de que las personas con discapacidad visual somos menos inteligentes que una persona que tenga una vista normal, como que somos personas que a lo mejor no podemos casarnos, no podemos tener hijos, que somos asexuales, o sea que ya perdemos ese derecho a tener un sexo, a ejercer ese derecho también, que la ceguera se puede contagiar. Si se acerca a nosotros se puede contagiar la ceguera, que las personas ciegas no sirven más que para pedir limosna, que no pueden aprender, que no pueden conseguir un trabajo, que son personas agresivas, violentas, amargadas, antisociales, o que si hay personas que puedan ser contratadas por ser personas ciegas, no van a poder desempeñarse adecuadamente en un trabajo. Entonces, por ejemplo, esos son parte de esos mitos que yo recuerdo, que es común que encontremos en la sociedad y que a nosotros, pues finalmente nos afecta por lo que ve la sociedad hacia nosotros, que repito, son mitos o falsas creencias ujú, que no están apegadas a la realidad. Y también vienen ahí lo que son los estigmas, que un estigma es cuando yo esa creencia la involucro con otros aspectos personales, como pueden ser mis emociones y mis conductas, o la conducta que yo pueda tener. Entonces, un estigma está enfocado a que yo puedo ver en alguna persona algún rasgo o alguna característica ujú, que a mí me lleve a etiquetarlo y agruparlo en una clase especial, en un grupo más pequeño dentro de la sociedad. Y a ese grupo yo le doy ciertas características y yo lo voy excluyendo, yo lo voy minimizando o lo voy dejando sin derecho a lo que tenemos todos. Esos son los estigmas y viene involucrado con la forma como relacionamos a las personas o nos relacionamos con ellos, ya base en estereotipos, que es lo que yo pienso de esas personas, también en lo que es un prejuicio, que es la forma como mis emociones que yo genero o que se generan en mí cuando yo pienso en estas personas con discapacidad visual en este caso, además de las conductas que pueden ser actos de discriminación o de exclusión. Algunos son conscientes, algunos son tal vez inconscientes, pero todo esto está involucrado en los estigmas. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos va dificultando una participación plena en la sociedad, que es parte de lo que la ONU estipula en el convenio del 2006 de los derechos para personas con discapacidad, buscar esa forma de que tengamos una participación plena y eficaz en la sociedad y que lamentablemente por las barreras, por la forma de pensar y de actuar de las personas que no tienen discapacidad, se dificulta mucho esto. sin duda. Así Y es. como individuo, ¿cómo afectan todas estas falsas creencias a la persona afectada? Em, Viene esa etapa de que yo me minimizo, de que yo me empiezo a devaluar a mí mismo como persona o empiezo a perder una sana autoestima.
¿Por qué? Porque también yo empiezo a darme cuenta que a lo mejor en ese primer momento, junto con estos pensamientos y con estos estigmas que veo en la sociedad y que también yo puedo adoptar, me doy cuenta que hay partes de mi anatomía tal vez que se han visto afectadas. Hay una clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad que ayuda a medir de qué manera una persona con discapacidad puede ser efectiva para participar en la sociedad. Es enfocarse en qué podemos hacer con una connotación positiva. Eso lo hizo la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Y entonces ahí en esa parte manejan 4 aspectos, que es la anatomía, que se pueda evaluar la anatomía de la persona, que es qué partes de tu cuerpo tienes o no tienes. Entonces, en el caso de una persona con discapacidad, tal vez cuando es por accidente, pues podemos llegar a perder algún órgano, algún ojo, tal vez, o los dos, dependiendo de la situación. Pero ahí, desde darnos cuenta que ya no estamos igual que antes, en la parte anatómica, empieza ese proceso de sentirnos diferentes o de minimizarnos a nosotros mismos, de autodevaluarnos, lamentablemente, ¿no? Y luego Ujú, todavía si viene esa parte de que la parte fisiológica, que es darnos cuenta qué tanto funciona ahora nuestro cuerpo, en la cuestión de la discapacidad visual, qué tanto nuestros ojos siguen funcionando igual que antes o si definitivamente ya no funcionan, si todavía hay algún residuo visual o ya no lo hay. Entonces, ¿de qué manera eso también nos empieza a afectar al sentir que ya no podemos funcionar como antes? Y luego ujú, viene la actividad, que es el tercer aspecto de la CIF, en el cual es como que darme cuenta que tal vez ya no puedo desplazarme con la independencia que antes, que tal vez ya no puedo leer, ya no puedo escribir en ese primer momento, ya no puedo tener esa misma relación intersocial o relacionarme con otras personas de la misma manera, ya sea por mi dificultad para poder llegar a ellos o también porque la sociedad, hay personas de la sociedad que se empiezan a alejar porque van llevando esa parte de los estigmas de vernos diferentes o de ujú. pensar que somos diferentes porque ya no podemos ver, que a mí me pasaba mucho eso. Yo, amistades, amigos, incluso la novia que tenía en aquel tiempo, se alejó de mí porque pues ya no me veían igual que antes, cuando yo internamente yo me veía con la misma capacidad de razonamiento, la misma capacidad para expresarme, y lo que pasaba nada más es que no podía ver y no podía hacer esas actividades que tenían que ver con la vista, pero todo lo demás yo me sentía pues igual que antes y sin embargo la gente se aleja. Ujú, Entonces, eso te pega mucho, junto con el duelo que estás viviendo, el darte cuenta cómo la gente se aleja por empezar a hacer esos prejuicios, porque también es importante mencionar esto, lo que decía, que los prejuicios tienen que ver con cómo yo emocionalmente me siento a ver a esa persona con discapacidad. Y entonces es fácil para una persona que tal vez antes se relacionaba contigo, al darse cuenta que ya no ves y a lo mejor por no poder manejar adecuadamente sus emociones, prefieren alejarse para no ujú, sentir algún sentimiento de tristeza o de culpa o de alguna cuestión así, ¿no? Y ujú, entonces ya finalmente viene la participación, que es ya cuando se envuelve todo esto, ¿qué tanto puedo yo hacer o no hacer con lo que tengo? Con mi anatomía, con mi fisiología y con la parte de la actividad, ¿qué tanto puedo yo hacer? Es como lo maneja la CIF. Y entonces en un primer momento, pues una persona con discapacidad visual, pues se ve muy limitado en esa participación por esta cuestión de que nosotros hemos perdido ciertas habilidades que necesitamos o podemos recuperar de alguna manera, como es el desplazarnos, el ser independientes, el hacer actividades en la casa de manera independiente, sin apoyo de alguien, pero que en ese momento es difícil y todo eso nos va, si lo vamos juntando con los prejuicios, con los mitos y con los estigmas, pues nos genera esa sensación de pérdida de sentido de vida, que es como no tener esa motivación, lo que decía Víctor Frank, lo que es una neurosis noógena o una neurosis del alma, que es como sentir que estamos vacíos, que estamos perdidos. ujú, Entonces todo eso se va involucrando, es como te decía, una serie de emociones, sentimientos, aparte de la cuestión neurológica que pasa en el cerebro, donde hay diferentes hormonas que empiezan a dejar de segregarse adecuadamente. Por ejemplo, cuando tenemos esa cuestión de que perdemos la vista, empezamos a recordar muchos eventos del pasado, el pasado reciente y el pasado más lejano. Y entonces ahí el hipocampo empieza a tener ese conflicto de empezar a mezclar todos esos pensamientos y no poder separarlos
cronológicamente, al mismo tiempo que a lo mejor dejamos de generar la oxitocina, que es la hormona que nos da esa tranquilidad o ese bienestar. Y eso es por esa parte de que tenemos, ya no tenemos esa sensación de tener un motivo para estar vivos, que cuando uno está en depresión profunda, a lo mejor uno lo puede decir muy fácil, pero cuando estamos en una depresión profunda perdemos esa motivación y esa intención incluso de preocuparnos por las personas que tenemos cerca, que son también personas que podemos querer mucho, y en ese momento tal vez perdemos esa atención por la depresión tan profunda en la que estamos. Entonces perdemos esa sensación o esa generación de oxitocina, perdemos también la dopamina, lo que es la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Todo ese, nuestro cerebro empieza a tener ese proceso de adaptación que lleva su tiempo, pero que en un primer momento está en ese conflicto de poder asimilar todo lo que está pasando, y que finalmente la vista es el sentido por el que recibimos la mayor cantidad de información del entorno. Ujú, Aproximadamente un 70% de toda la información que recibimos del entorno es a través de la vista. Y cuando ujú, perdemos la vista, entonces el cerebro se siente totalmente perdido, ¿no? Y viene ujú, un proceso de adaptación que lleva su tiempo, que se llama compensación sensorial, en la cual ese 70% de atención del cerebro empieza a enfocarlo hacia otros sentidos. Pero en ese momento viene ese caos, ese conflicto interno, e incluso el sistema límbico, que es el que se encarga de regular las emociones, también pierde en aquel momento esa capacidad de hacerlo adecuadamente, y nos podemos ver envueltos en emociones contradictorias o emociones que, si las dejamos crecer, pueden llegar a generar una angustia, y hay pensamientos patológicos o pensamientos catastróficos que nos llevan a un miedo patológico ante situaciones que vamos midiendo de manera inadecuada, lo que se conoce como distorsión cognitiva. Entonces es un caos en ese momento que estamos viviendo, que nos lleva a esa tristeza profunda y a esa sensación de pérdida del sentido de vida, y a esa desesperanza. claro. ¿Y qué influencia tienen tanto positiva o negativa nuestros familiares en todo este contexto? Es muy importante esa influencia. Cuando pasamos por un proceso así, generalmente no nos ponemos a pensar que también nuestra familia está pasando por un proceso de duelo. Al Ujú, darse cuenta que un ser de la familia o un ser querido está perdiendo algo de su capacidad de adaptación o su capacidad de desempeño o de participación en la sociedad, también a ello los lleva a una ruptura de expectativas ante lo que esperaban que iba a ser la vida de nuestro hermano o de nuestro hijo o de esa persona que está perdiendo la vista. Y ujú, entonces tenemos que dar ese tiempo. Yo en mi caso me pasó que yo no consideré eso, yo no pensaba en eso, yo nada más pensaba en mí, pensaba en lo que yo estaba viviendo, sintiendo, y esperaba de mi familia una atención total, sin darme ujú, cuenta que ellos también estaban por ese proceso de adaptación, de negación, de negociación, de ira, de culpa, de depresión por lo que yo estaba viviendo. Y entonces ahí es muy importante que haya una atención psicológica en ese momento, yo sí lo considero, porque la familia finalmente puede ser algo que nos motive a seguir adelante más pronto, de estar en relación adecuada con nuestra familia en cualquier situación, pero en ese caso, cuando tenemos la pérdida de la vista, si estamos con una familia que nos apoya, que nos entiende, que empáticamente se pone al lado de nosotros, eso genera en el cerebro lo que es la dopamina, que es la hormona del placer. Y entonces estamos ayudando al cerebro a recuperar todo eso que en algún momento se ha ido demeritando o se ha ido decreciendo, ¿no? Junto con la dopamina, la serotonina, que es la hormona que nos da la felicidad. Entonces, estar en relación con la familia y que la familia esté bien con nosotros y nosotros con ella, nos ayuda mucho a ese proceso de recuperación o de volver a tomar el camino, de elaborar adecuadamente ese proceso de duelo. Pero también sucede que la familia, en ocasiones, por lo mismo, por esos estigmas sociales que hay, resulta que también ellos empiezan a querer situaciones que no son ciertas en nosotros. A mí también me pasó lamentablemente, bueno, yo ahora lo veo como que era algo comprensible, pero en aquel ujú, momento sí me dolía el darme cuenta que a lo mejor a mí ya no me tomaban en cuenta mi mamá, mis hermanos, para tomar decisiones en la casa, en la familia, ujú, pensando que como yo no veía, ya no tenía yo esa capacidad.
Entonces para mí era triste, era doloroso darme cuenta de eso, ¿no? Pero era porque ellos también estaban con esos mitos o esas creencias falsas de que una persona con discapacidad visual pues ya no puede tener la misma, puede captar el entorno de la misma manera y que le permita tomar decisiones adecuadas. Entonces es un proceso de adaptación. También hay personas de la familia que por esos estigmas prefieren alejarse, lo que decía hace unos momentos, ¿no? Por no sentir ese dolor de ver a su familiar enfermo o a su familiar con esa discapacidad adquirida, prefieren hacerse a un lado y alejarse. Además de que luego también por la vergüenza de que la sociedad te señala porque tienes a un familiar con discapacidad, prefieren alejarse, ¿no? A mí me tocó en la escuela donde yo trabajo un caso muy triste de una alumna que llegó ya aproximadamente de 12 años y sin embargo tenía un desarrollo psicomotriz de una niña de 6 años y también desarrollo intelectual así. Y eso fue porque su mamá tuvo a la niña y la abandonó cuando se dio cuenta que tenía discapacidad visual. Y se la dejó a la abuelita y la abuelita por esa vergüenza o por ese miedo a que la gente se burlara de ella, dejó a la niña encerrada en su casa, en una Wow. habitación, 12 años, hasta Híjole. que alguien la conoció y la descubrió y pudieron pues llevarse la niña de ahí de ese supuesto cuidado de la abuelita, ¿no? Y fue cuando llegó aquí a la escuela. Pero entonces, por esa vergüenza que sentían hacia la niña, se afectó definitivamente su desarrollo. De hecho, mi tesis de la licenciatura en psicología educativa estuvo enfocada en ese caso, en cómo una atención temprana adecuada puede favorecer el desarrollo de una persona con discapacidad visual. Entonces, así como ese caso, hay muchos de personas que se avergüenzan de sus familiares con discapacidad y es falta, si finalmente, de saber elaborar adecuadamente las cosas y de poder también tener ese concepto claro de que ser una persona con discapacidad visual no es que te haga una persona ni menos que los demás, ni diferente en el aspecto de que no puedas cumplir con llegar a tener una vida feliz y una vida plena, ¿no? Y que lamentablemente es parte de lo que luego se cree, o yo también creía eso en estos estigmas y estos mitos que había. Sí, sí, definitivamente el papel de la familia es sumamente importante y a mí también me han tocado muchos casos donde veo que los papás, por ejemplo, de niños o de niñas también, ahora sí que se queden en casa, que laven los trastes y no les ven posibilidades ni de estudiar, ni de ejercer una carrera, ni de tener algún trabajo. O sea, ya de entrada los están absolutamente limitando, ¿no? Porque no Así creen es, que sea capaz que puedan llegar a tener una vida plena, como dijiste tú al principio, tener familia, tener una vocación, tener una profesión, ¿no? así es. Entonces, ahí hay muchas limitantes. Ahí vemos como todas estas creencias que hay tan equivocadas, cómo pueden limitar el desarrollo de una manera tan abrupta, ¿no? Tan fuerte. Así es, y definitivamente pueden marcar tu destino, ¿no? Yo Ujú, recuerdo ahorita el caso de dos hermanos que también nacieron con discapacidad visual y los papás desde chicos les empezaron a decir que ellos, como eran ciegos, ellos no iban a poder nunca tener una carrera. Entonces que ellos ujú, se dedicaban a algo fácil, a vender dulces, a vender algo en la calle, porque ellos no iban a poder tener la posibilidad de tener una educación adecuada y mucho menos pensar en una carrera, mucho menos pensar en tener una profesión que fuera remunerada económicamente. Y ujú, lamentablemente ellos crecieron con esa idea porque fue sembrada por los padres, esos constructos que mencionaba en un principio, que venían ujú. desde la casa, ¿no? Y en la infancia, y ellos crecieron con esa idea de que ellos solamente por ser personas ciegas no tenían la posibilidad de ser algo más en la vida que Ujú, vender dulces, ¿no? Entonces son muchos ujú. casos y es definitivo, como bien lo mencionas, esa parte de tener cerca a una familia que te pueda apoyar, que esté contigo y te genere, te respete tu generación de expectativas ante una vida plena. Sí, y favorezca el desarrollo, ¿no? Porque, Así es, o sea, sí, quizás necesitamos una atención especial, necesitamos ahora sí que más instrucción para ciertas cosas. Tú y yo sabemos que se necesita hacer un esfuerzo mucho mayor para tantas cosas,
pero de que se puede, se puede. Tú eres un digno ejemplo de esto y tantas otras personas que pues participan en muchísimas actividades recreativas, culturales, artísticas, que tienen familia, que tienen un empleo digno, o sea, tantas cosas que sí se puede. Así es. Ahorita recordé, ahorita que estabas mencionando el caso de un alumno que yo tuve, que él ya terminó ahorita su licenciatura en informática, que él desde pequeñito, él pues tenía discapacidad visual, pero en todo lo demás no tenía ninguna discapacidad intelectual, ni mucho menos, y su mamá siempre estuvo consciente de eso y lo apoyó mucho. De hecho, la Ujú, señora ahora me la encuentro, dice que ya le tocó volver a estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, y estudió también la carrera de licenciada en informática, porque siempre estuvo al lado de él apoyándolo. Y ahora su ujú. satisfacción es esa, que él ya tiene esa carrera terminada. Y recuerdo en esa parte de los estigmas como él, en ocasiones cuando ya estando en la escuela de educación especial, donde yo lo conocí, cuando él ya tenía las herramientas que era manejar adecuadamente una computadora con el lector de pantalla, cuando ya conocía el braille, cuando ya conocía el abaco Kramer, cuando la quisieron integrar a escuelas regulares en la primaria, los maestros lo rechazaron. Hubo una directora que no lo quiso aceptar porque decía que el cuarto grado, que es al que iba en ese momento, estaba en el segundo piso y que pues el niño se podía caer y no querían que le fuera a pasar nada y que mejor no lo recibían en la escuela, ¿no? Ay, Dios. O otra escuela donde la directora le dijo a la mamá que no podían recibir al niño porque la maestra que le iba a tocar ya era una señora de 60 años y que se angustiaba mucho por pensar en que iba a atender a un niño ciego y que no le fuera a dar un infarto. Y entonces que mejor no lo recibía, ¿no? Ay, Entonces, ay, qué, ay. qué frustrante debe de ser ahí cuando un papá sí tiene toda esa convicción, todo ese apoyo, toda esa disposición de apoyar al alumno, al niño, a su hijo en ese caso, y se Ujú. encuentra con ese tipo de creencias, de justificaciones y de argumentos que están basados finalmente en el miedo, ¿no? En la falta de actitud para capacitarse y poder atender adecuadamente a una persona con discapacidad. Sí, has dado muchos, muchos ejemplos Ujú. muy válidos de estas creencias, ¿no? Las creencias que uno mismo se hace. Yo también he tenido varios casos de personas que cuando adquieren la discapacidad visual, la primera imagen que se les viene en su mente es de alguna persona pidiendo dinero en la calle, ¿no? Y entonces Así creen que es. van a acabar así. Entonces, pues son las creencias tanto individuales, las que absorbemos de la familia, las que hay en la sociedad, como dices ahorita en el caso de estos maestros o de las instituciones, de fuera también del entorno. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas tú y qué crees que sea lo que se puede hacer como individuo, como familia, como sociedad para contrarrestar todo esto? Bien, creo que es importante que yo así lo menciono, cuando pensamos en esto es importante ubicar qué es lo que nosotros tenemos que hacer como individuos en esta cuestión de que si queremos cambiar al mundo tenemos que empezar en cambiar nosotros, ¿no? Que es Ujú, una frase muy conocida de Mahatma Gandhi. Entonces, primero empezar por lo que yo pueda hacer, que sería en este caso, pues buscar una rehabilitación, que es prepararme de acuerdo a mis posibilidades, a mi potencial que yo pueda desarrollar, poder prepararme ya sea para adquirir el braille, el manejo del bastón blanco, habilidades o actividades de la vida diaria, y después de ahí lo que yo me alcance para cumplir con un nivel académico, ya sea primaria, secundaria, licenciatura, hasta donde yo pueda, ¿no? O sea, dar el máximo esfuerzo y no ujú. quedarme a medias, ¿no? Que lamentablemente también eso pasa mucho y me encuentro luego en la sociedad personas que a lo mejor tienen ese potencial, pero por esa cuestión de comodidad o de no salir de una zona de confort, prefieren quedarse en esperar que alguien les brinde algo en lugar de ellos hacer esa parte que les corresponde, que es la forma como podemos empezar a quitar esos mitos. No esperar Ujú, que nos den las cosas, ¿no? O esperar que el gobierno te dé todo y que con ese carácter paternalista que luego tiene el gobierno, de dar despensas, de dar, no sé, algún apoyo, y se quedan con eso. Y no es que esté mal, pero es que no es nada más eso, no es suficiente, ¿no? Sino, ¿qué puedes tú hacer como persona
para ayudarte a ti mismo y también para mostrarte ante la sociedad, no por demostrarle a los demás quiénes somos o qué hacemos, sino simplemente muéstrate como eres. Y es la forma, creo yo, más fácil que la gente se va a dar cuenta hasta dónde una persona ciega puede o no puede desempeñarse adecuadamente. Que te muestres siempre pensando en encontrar esa satisfacción para ti y no en querer complacer a los demás. Ya que hay situaciones donde luego estamos enfocados, y a mí también me pasó en algún momento en ese proceso de adaptación, en que yo quería agradar a las personas o demostrarles que yo era capaz de hacer muchas cosas ya con la discapacidad visual, pero nunca falta alguien que aunque tú hagas lo mejor que tú puedas, no lo va a apreciar o lo va a reconocer. Y entonces Ujú, viene una frustración. Y entonces, para evitar esa frustración, simplemente muéstrate ya las cosas que te gustan, haz lo que tú puedas hacer por ti, por prepararte y crecer, y con esa satisfacción que es para tu propio beneficio, ¿no? Y para tu ujú, propio gusto. Y eso también, buscar a lo mejor grupos en ese primer momento donde estamos en ese proceso de duelo, buscar grupos de apoyo donde hay otras personas que también estén pasando por una situación parecida, que a mí me pasó cuando yo llegué a esa escuela donde yo trabajo ahora. En un primer momento yo llegué como alumno, y cuando yo, después de estar un año encerrado en mi casa con ese pensamiento de querer morirme, y entonces cuando yo llego a la escuela y me encuentro otros alumnos adultos también más o menos de mi edad, que en aquel momento yo tenía en aquel tiempo 27 años, y que en ese momento también estaban pasando por lo mismo, viene un proceso que se llama normalización, que nos ayuda también a encontrar otra vez ese nivel de oxitocina en el cerebro y sentirnos a gusto de darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, que hay ujú. otras personas que nos comprenden, que nos pueden apoyar y que saben qué está pasando con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eso, buscar esos grupos de apoyo, y algo también importante, que no nos dejemos opacar por un estigma, que nos mostremos y nos aceptemos como somos y nos podamos mostrar así y no tener miedo a esos estigmas, al contrario, hablar sobre ellos. Cuando nos demos cuenta que en la sociedad se vea alguna situación así, que podemos nosotros de una manera asertiva ayudar a las personas a que cambien su punto de vista, darles nuestra opinión, ya dejar que ellos decidan si lo quieren tomar o no, pero yo expresarle que a lo mejor puede estar equivocado, ¿no? Y es una Ujú, forma de quitar que esos estigmas sean mitos o sean un tema tabú, que no se ujú, toque y que siga permaneciendo ahí, ¿no? Así ujú, eternamente. Eso ujú. desde la parte de uno, y ya como sociedad, que también no quiere decir que yo no lo pueda hacer, porque también yo soy parte de la sociedad, pero ya esto ya iría tanto a personas con discapacidad visual como personas sin discapacidad visual, poder, tal vez esa parte de la empatía, ponerme al lado de la persona para tratar de comprender qué está pasando con ella, que me ayude a mí también a darme cuenta qué está viviendo y qué tanto de esos mitos o esos estigmas son válidos o no. Ujú, La cuestión de la empatía, la cuestión también algo que se llama como una conducta prosocial, que es pensar en yo qué puedo hacer para ayudar a los demás sin ujú, tener que estar esperando yo un beneficio a corto plazo de ello, ¿no? Sino por el simple gusto de apoyar y de ayudar y pensar en que generar una sociedad mejor. Hay personas que luego piensan que porque ellos no tienen una discapacidad, ni ellos ni alguien en su familia, nunca lo van a tener. Y sin ujú, embargo, por condiciones de vida, ya sea por envejecimiento, ya sea por accidente, por alguna enfermedad, todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad, y algunos, aunque no queramos, por el simple hecho del envejecimiento, vamos a tener alguna discapacidad, a no ujú, poder ya movernos igual que antes, o a lo mejor vamos a perder capacidad auditiva o capacidad visual. Y entonces, si enfocamos en construir una sociedad mejor desde ahorita, con esa conducta prosocial, pensando en ayudar a los demás, pero también pensando en que eso va a ser benéfico para todos en general, para los que podamos en algún momento o puedan en algún momento tener esa situación de discapacidad, va a ser una forma más sana de construir una sociedad mejor. ujú, También lo que es esto que decía de ese miedo que luego tiene la gente de acercarse a personas con discapacidad, que se llama ansiedad intercultural o intergrupal, que es yo no me acerco a un grupo de personas porque me da miedo o me genera ansiedad porque no sé cómo comportarme o porque no sé que me vayan a rechazar. Y entonces hay personas que por eso excluyen a las personas con discapacidad, porque tienen ese miedo de acercarse y de conocerlos como son. ujú, Y me ha tocado muchos casos de familiares de personas con discapacidad que cuando luego organizamos algún convivio o alguna reunión
y se acerca y se dan cuenta que también podemos divertirnos, podemos cantar, podemos ser felices contando un chiste, se dan cuenta que somos personas iguales que los demás. Y ahí Ujú, estamos rompiendo sus estigmas. Se den esa oportunidad de acercarse a conocernos y a participar en nuestras actividades, ¿no? ujú, Eso y también lo que es la compasión. Compasión que es diferente a la lástima, que al ujú, sentir compasión yo puedo una persona exponerme igual al lado de ella para que ella sienta que lo estoy apoyando, que lo estoy comprendiendo cómo se siente y que finalmente yo pueda dar alguna opinión de qué puedo hacer para yo ayudarlo o que se pueda ayudar él, pero siempre respetando su decisión final de él, ¿no? Pero esa forma de yo ponerme al nivel de la persona y que se sienta apoyado es ujú, algo que también puede ayudar a generar esa sensación de recuperación de una sana autoestima, de una capacidad en uno mismo para tomar decisiones, para poder hacer o realizar actividades, y lo que finalmente tiene que ver también con ese proceso de aceptación en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? ujú. Entonces, eso lo podemos hacer todos, personas con discapacidad y también personas sin discapacidad, para fomentar y para tratar de eliminar esos mitos o esos estigmas de la sociedad. Ujú. Ay, me encanta todo lo que has aportado en todos los ámbitos, ¿no? Personal, como sociedad. Yo creo que son puntos muy valiosos. Lo agradezco mucho. Gracias, Todo Ana, qué lo que bueno. nos has compartido, yo creo que ha sido como muy claro, muy conciso y yo creo que es definitivamente muy importante entender esto que hay detrás, ¿no? Detrás de todos esos sentimientos de desolación, de desesperanza, pues y entender de que sí hay un futuro y que sí se puede recuperar la vida y que sí podemos llegar a resignificarla encontrándole un sentido. Así es. Entonces, eso es un hecho. Nada más hay que trabajar en eso y si nos ayudamos entre todos, pues será mucho más fácil y más rápido. Así es. En eso, por ejemplo, que yo mencionaba de la conducta prosocial, recuerdo que en el tiempo que yo perdí la vista, que fue en el 97, no había como tal mucha información referente a esa tecnología que hay ahora, ¿no? Por ejemplo. De hecho, no había Mm, tanta tecnología como ahora, lectores de pantalla que ya te permiten usar una computadora, un teléfono celular, que te permite entrar a redes sociales, que te permite imprimir en braille rápidamente con impresoras de ese tipo, o que podemos tener una gama de tecnología que nos ayuda a más rápido poder buscar esa inserción nuevamente en el aspecto laboral, escolar o social, ¿no? Y que todo eso es lo que nos va a ayudar a que tengamos más rápido esa recuperación de motivación, que también es importante, ¿no? Que poder difundir lo que hay ahora, lo que sí. conozcamos nosotros como personas con discapacidad, porque puede ser que haya, y todavía yo me encuentro personas que lamentablemente pierden la vista y por esto de que no están en contacto o nunca han estado en contacto con personas con discapacidad, pues no saben que hay esta gama de herramientas tecnológicas ahora que nos permite adaptarnos más rápidamente y que puede ayudar a que una persona salga más rápido de esa depresión y Sí, recuperar nuevamente ese sentido de vida, ¿no? Entonces, también es importante esa difusión, creo yo, de todo lo que totalmente, tenemos ahora y que sí, antes no estaba. totalmente, totalmente estoy de acuerdo contigo. Hace falta difundir esto mucho más para que llegue a oídos de tantas personas que requieran saberlo, porque esto definitivamente les motiva a salir adelante. Y pues para ir cerrando con esto mismo, tú eres un experto en todo esto de tecnología. Compártenos, por favor, acerca de tu canal de YouTube y de cómo, para aquellas personas que quizás quieran contactarte, dónde te pueden localizar. Ok, bueno, mi canal de YouTube, el nombre del canal es Roberto Cancino Gutiérrez Rubio, que es mi nombre completo con mis apellidos. Y es un canal donde yo subo tutoriales enfocados a la tiflotecnología, específicamente para personas con discapacidad visual, en este caso, pero son también videotutoriales porque me ha tocado
Yo tengo alumnos en mi escuela, por ejemplo, que no tienen discapacidad visual, que tienen algún otro tipo de necesidad educativa especial. Entonces hago o trato de hacer tutoriales que tengan, cuando se puede, que sean videos también, donde una persona también pueda darse cuenta cuál es el procedimiento para poder manejar un lector de pantalla y mandar un correo electrónico, o en cuestión del celular para poder reconocer un texto de una hoja impresa y saber qué texto, qué hay en el texto y qué nos dice, etcétera. Entonces está enfocado específicamente en toda esa, en muchas aplicaciones o muchas actividades para las personas con discapacidad visual que puedan utilizar con la tecnología que hay ahora, con la tiflotecnología, principalmente lectores de pantalla para las computadoras y para los celulares. Y bueno, pues mi número telefónico particular es el 44 32 27 98 03 y mi correo electrónico es Roberto Cancino, todo junto con minúsculas. Cancino es con C, la primera y la del medio también. Roberto Cancino G1 @gmail.com. Entonces ahí estoy a su disposición. También tengo un canal de WhatsApp, un grupo de WhatsApp que se llama La Manzana Azteca, donde también se hacen consultas referente a cómo utilizar los dispositivos. En este caso son dispositivos Apple, como es el iPhone, como es el iPad, cómo poder manejarlos con lector de pantalla para poder sacarle el máximo provecho a todas las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance y que son accesibles, ¿no? Para diferentes enfoques desde el aspecto social, escolar, laboral, etcétera. Súper, súper. Ujú. Qué bueno que nos compartes esto, y a aquellos que nos están escuchando les recomiendo muchísimo estos tutoriales que hace Roberto. Son muy claros, muy fáciles de seguir y definitivamente enseña mucho. Entonces lo recomiendo muchísimo. Pues no me queda más que darte las gracias, Roberto. Gracias por tu tiempo y por habernos explicado todo esto de una manera tan detallada y tan clara. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Angie. Espero que sí haya sido claro, porque luego como que me apasiona un poquito y me empiezo a envolver en muchas cosas, pero em, con la intención de hacerlo claro, y finalmente, porque yo lo viví en carne propia. Entonces es también eso que decía, transmitiendo nuestras experiencias podemos ayudar a los demás, ¿no? Entonces, Ujú. en ocasiones necesitamos esa parte tal vez un poquito más teórica o en el enfoque psicológico, porque hay personas que así lo requieren y les ayuda más rápido a salir de esas situaciones. Entonces, pues te agradezco muchísimo por tu invitación. Ha sido para mí un verdadero honor estar contigo. Muchas gracias por tu invitación y un placer. Gracias. Que estés muy bien. Igualmente, Angie, muchas gracias.